Hola, bueno, he decidido que voy a hacer un simulacro de un comentario de texto, a ver si os puede servir para los exámenes que nos quedan y también para la prueba de la EBAU. He elegido un texto que, bueno, he encontrado en la universidad y que cayó en algún momento bueno, de todas las pruebas que se han hecho. El texto es de Platón, lo podéis ver aquí, eh, en esa indicación que siempre nos dan mm, acerca de aquello a lo que se refiere el texto, ¿vale? Esta pregunta siempre pide lo mismo. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser eh, ir leyéndolo poco a poco e ir componiendo cómo responderíamos a lo que se nos pide en esta primera pregunta, ¿vale? Mm, Vamos a ver qué es lo que sale, pero sobre todo vamos a ver si entendéis cuál es el camino a seguir para realizar un comentario de texto. Lo primero que hay que hacer, yo creo, es leer la indicación que se nos da desde la universidad. Y en este caso, en este texto, Platón reflexiona sobre el problema del conocimiento, o sea que ya tenemos una idea de dónde enmarcar, cómo enmarcar, ¿no? Aquello que se nos va a explicar en el texto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo seguramente varias veces, ¿vale? Pues dice así. Y no decíamos también hace un momento que el alma, cuando usa del cuerpo para considerar algo, bien sea mediante la vista, el oído o algún otro sentido, pues es valerse del cuerpo como instrumento el considerar algo mediante un sentido, es arrastrada por el cuerpo a lo que nunca se presenta en el mismo estado y se extravía, se embrolla y se marea como si estuviera ebria por haber entrado en contacto con cosas de esta índole. Bueno, pues este es el primer párrafo, ¿no? Vamos a leer el segundo por si acaso nos hemos enterado de algo. En efecto, o sea que es un diálogo, es la forma de escritura de Platón, ¿verdad? Eso habrá que indicarlo quizá. Y no agregábamos que, por el contrario, cuando reflexiona a solas consigo misma, allá se va, a lo que es puro, existe siempre, es inmortal y siempre se presenta del mismo modo, y que, como si fuera por afinidad, se reúne con ello siempre que queda a solas consigo misma y le es posible, y cesa su extravío y siempre queda igual y en el mismo estado con relación a esas realidades, puesto que ha entrado en contacto con objetos que asimismo son idénticos e inmutables, y que esta experiencia del alma se llama pensamiento. Bueno, pues volvemos a leer. Ahora vamos a ir separando las lecturas, ¿vale? El primer párrafo. Quitamos algunas cosas para ir al grano e ir quedándonos con la idea principal. Y no decíamos también hace un momento que el alma, cuando usa del cuerpo para considerar algo, cuando usa del cuerpo para considerar algo, ese considerar algo será seguramente para conocer algo, ¿no? Es arrastrada por el cuerpo a lo que nunca se presenta en el mismo estado. Y entonces, ¿qué le ocurre al alma cuando se ve arrastrada por el cuerpo a lo que nunca se presenta en el mismo estado? Pues que se embrolla, se extravía y se marea como si estuviera borracha, porque ha entrado en contacto con cosas así, ¿no? Cosas que, eh, bueno, que están todo el tiempo, ¿no? Cambiando, lo que nunca se presenta en el mismo estado. Es decir, que el alma, cuando usa los sentidos del cuerpo, ¿no? Entonces suponemos que eh, estamos, estamos dentro de la teoría antropológica de Platón, que nos explica que somos un compuesto de alma y cuerpo, ¿verdad? Un compuesto
digamos, un compuesto porque es una palabra más bien aristotélica, pero digamos que hay una unión en el ser humano entre alma y cuerpo, y que el alma a veces, ¿no? Se vale del cuerpo o se deja llevar por el cuerpo, por los sentidos, y que en ese caso el alma no, bueno, pues si intenta conocer algo, parece que no lo consigue, porque está en contacto con cosas que son de otra índole, o sea, de otra condición o de otra naturaleza. Eh, bueno, pues claro, aquí se está presuponiendo que el alma pertenece a una faceta de la realidad, ¿verdad? Diferente de la faceta de la realidad a la que pertenece el cuerpo. Idea central o ideas centrales en este primer párrafo del diálogo, pues digamos que el alma a veces se deja llevar por los órganos de los sentidos eh, cuando pretende conocer y que, segunda idea, si eso sucede, pues se pierde y no consigue lo que pretende. Ahora vamos a escribirlo. Esto es lo que he escrito. En el párrafo se indica que cuando el alma se deja llevar por el cuerpo o se vale del mismo para conocer, y entre comillas considerar algo, que es un entrecomillado del texto, ¿no? Se confunde, se pierde, pues los sentidos solo nos ponen en contacto con lo diverso y mudable de la realidad, y para Platón, como para su discípulo Aristóteles, el conocimiento solo es posible de lo que no cambia, de lo inmutable, es decir, de las esencias de las cosas, las ideas. Puesto que el alma es de naturaleza diferente al cuerpo, éste la entorpece en su tendencia natural, que es la de permanecer en lo que ella misma es, realidad inteligible e idética de ideas, ¿no? En este sentido, este párrafo nos explica que el alma racional no puede conocer a partir de los sentidos. Si nos vamos al segundo párrafo, ya hemos dejado fijada la idea o ideas principales del primer párrafo del diálogo. Volvemos a leerlo. Y no agregábamos que, por el contrario, cuando el alma reflexiona a solas consigo misma, ¿no? Se va ya hacia lo que es puro, lo que existe siempre, lo que es inmortal y siempre se presenta del mismo modo. Es decir, cuando el alma no se deja arrastrar por el cuerpo, ¿no? Bueno, pues tiende a irse a aquello que es inmortal, que se presenta siempre del mismo modo. En realidad, Platón aquí está caracterizando a las ideas, ¿no? A las esencias de las cosas. Y que como si fuera por afinidad, es decir, como si fuera una tendencia natural en ella, ¿no? Como si fuera el alma afín a eso que es inmortal, que siempre se presenta del mismo modo, se reúne con ello siempre que queda a solas consigo misma, es decir, siempre que prescinde del cuerpo que la entorpece, porque la extravía, hemos dicho, ¿no? Y cesa su extravío y siempre queda igual y en el mismo estado con relación a esas realidades, puesto que ha entrado en contacto con objetos que, asimismo, igual que ella, son idénticos e inmutables, y que esta experiencia del alma racional, se llama pensamiento. O sea, en este párrafo, lo que nos está indicando Platón es que cuando el alma eh, tiende hacia aquello que coincide con ella, hacia aquello que es de su misma naturaleza, naturaleza inteligible, ¿verdad? Cuando el alma tiende a eso, entonces hay pensamiento. Entonces, diríamos también, hay conocimiento, ¿verdad? El conocimiento solo es posible, como hemos dicho, de lo que no cambia, de lo que permanece siempre igual, ¿no? Bueno, pues esto habría que escribirlo. Bueno, pues esto es lo que he escrito. En el segundo párrafo se explica que cuando el alma prescinde de la información mudable que le ofrecen los sentidos, es cuando puede ponerse a pensar, porque entonces se produce la unión del alma con aquello a lo que es semejante, las ideas. Y entre comillas, lo que es puro existe siempre, es inmortal
y siempre se presenta del mismo modo. Es decir, el pensamiento o el conocimiento solo es posible si el alma se libera de aquello que la arrastra hacia la realidad que no le es propia, la sensible. Entonces, ahora tendríamos que vincular estas dos ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo haría yo? Hombre, pues partiendo de la concepción antropológica de Platón, la concepción que tiene Platón sobre el ser humano. El ser humano está constituido por alma y por cuerpo, ¿no? El alma mm, mm, está encerrada temporalmente en el cuerpo porque su naturaleza es de otro tipo. El alma puesto que es invisible, puesto que no se percibe, pues pertenece al mundo de lo invisible, al mundo de lo inteligible, al mundo de las esencias. Y el cuerpo pertenece a la realidad sensible, a la realidad mudable y cambiante. Después está, habría que mencionar que esta concepción antropológica de Platón se deriva de su teoría sobre la realidad, que es la teoría de las ideas, y pues finalmente, como lo que aquí se está explicando es cuándo es posible el conocimiento, ¿no? ¿Cuándo es posible? Pues habría que caracterizar un poco la teoría de las ideas de Platón y explicar cómo es posible el conocimiento, ¿vale? Pues lo vamos a escribir. Bueno, y entonces yo le daría forma de esta manera. Lo leo. Ambos párrafos han de incluirse en la concepción del ser humano que tiene Platón. El ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. La unión entre ambos es accidental, temporal, porque pertenecen a esferas de la realidad distintas. El alma, siendo aquello inmutable que nos define, pertenece al mundo o parte de la realidad inteligible, pues no se percibe, sino que se piensa. El cuerpo pertenece al ámbito de lo sensible, puesto que sí es visible e inmudable. Este dualismo antropológico deriva a su vez de la teoría sobre la realidad del filósofo, la teoría de las ideas. Según esta, lo real está organizado en dos facetas o caras, una sensible, otra inteligible. La primera es mudable y diversa, la segunda es inmutable y eterna. El conocimiento de la realidad se produce cuando captamos lo que permanece, las esencias de las cosas. A esta forma de conocimiento se la denomina episteme, dianoia, noesis, ¿no? Y es conocimiento de la realidad en sí misma, conocimiento objetivo, independiente de nuestro parecer con respecto a ella. Al conocimiento que nos ofrecen los sentidos de la realidad visible se le denomina doxa, o sea, la opinión, ¿no? Y es cambiante este conocimiento y subjetivo, pues parte de la información que nos ofrecen los sentidos distintos para cada uno, ¿no? Si el alma racional aspira a conocer, debe iniciar un camino que parte de los fenómenos para llegar a las esencias que definen lo real. A este camino Platón lo denomina reminiscencia, recuerdo, y es posible mediante la dialéctica, que consiste en preguntarse por lo que las cosas son en sí mismas, intentando no caer en contradicciones, creencias, prejuicios y cosas por el estilo. Requiere de esfuerzo, como ilustra el mito de la caverna, puesto que implica liberarse de aquello hacia lo que naturalmente tiende el cuerpo, que no es lo que coincide con aquello hacia lo que naturalmente tiende el alma. Más o menos este sería el comentario que podríamos hacer de este texto. Pues a lo mejor hay que ubicar a Platón en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y a lo mejor también habría que mm, especificar que es un diálogo, pero creo que hemos dicho por aquí, no, hemos hablado de párrafos, no de diálogos. Pues habría que especificar que el texto está escrito en forma de diálogo, que es la manera en que Platón escribe su obra. Y bueno, todo lo demás que añadierais, pues serviría para llegar a la puntuación de 2,5, que es la máxima que se os puede dar. Bueno, yo espero que os sirva, ¿vale?